Son recuerdos dolorosos, dice el sargento González. Dice el sargento González. Una mezcla de odio y temor. ¿Cómo están, amigos televidentes? Iniciamos de inmediato Hechos y Huellas. Gracias por sus comentarios y sugerencias a este espacio que busca impedir que el tiempo le pase factura a los hechos y simplemente se olviden. Aquí investigamos y les recordamos los hechos y huellas del Ecuador y del mundo. Bienvenidos, soy José Toledo. Hace 27 años, Jaime Roldós Aguilera, presidente de la República, murió trágicamente junto a su esposa Marta Bucarán Ortiz cuando el avión en el que viajaba se estrelló. Reviviremos este hecho que dejó huellas en el Ecuador. Tendremos un recuento de los accidentes aéreos que han provocado la muerte de mandos militares, ministros de Estado e incluso de un presidente de la República. El barril del petróleo alcanza una nueva cifra récord a nivel mundial. ¿Es beneficioso o no para el país? Descúbralo más adelante. Iniciamos. Jaime Roldós Aguilera, presidente de la República, murió trágicamente junto a su esposa hace 27 años, cuando el avión en el que viajaban hasta Macará, provincia de Loja, se estrelló contra el cerro de Guariapungo el 24 de mayo de 1981. El país se enteró de su muerte mientras se jugaba un partido de fútbol entre las selecciones de Ecuador y Chile, horas después de dar su último discurso, el cual fue un mensaje de herencia cívica y amor a la patria. Veamos un recuento de este hecho que dejó huellas en la historia del Ecuador. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Esta frase, pronunciada hace 27 años, permanece grabado en la mente de los ecuatorianos y en especial en la de los familiares de Jaime Roldós Aguilera. El 24 de mayo de 1981, el Ecuador lamentó el trágico hecho que ha dejado huellas imborrables de aquel presidente joven y decidido que junto a su brillante esposa y la comitiva que lo acompañaba murieron súbitamente. Por lo menos a mí, que es lo que me ha traído acá a la Asamblea, entre otras cosas, es luchar contra el fin del silencio. No, luchar porque este tipo de investigaciones, por ejemplo en el caso de la muerte de mis padres y de su comitiva, que jamás se realizó como debió haber sido realizado, en adelante para las futuras víctimas sí se den. La Junta Investigadora determinó que el accidente se debió a una falla humana del piloto al descender 5 minutos antes de tiempo y estrellarse contra el cerro Guariapungo. Sin embargo, Marta Roldós y León Roldós desestiman dicho informe. Porque haya investigaciones independientes en materia tanto con Fuerzas Armadas como con las fuerzas policíacas. Siempre que haya un suceso de este tipo tiene que haber una investigación independiente. El analista político Nicolás Parducci recuerda al doctor Jaime Roldós Aguilera, el presidente más joven de la República y el primero desde el retorno a la democracia. Jaime Roldós significó una ilusión muy grande e incluso una pasión por parte de sus seguidores más cercanos, porque era el salir de la dictadura y comenzar una nueva etapa. Creo que Jaime hizo todo el esfuerzo para cumplir con esa expectativa que había creado, intentó siempre hacer las cosas bien y lo logró en gran parte. Los familiares directos de Jaime Roldós y Marta Bucarán de Roldós afirman que algún día saldrá la verdad. El mundo recordó este martes el 4º año del peor ataque terrorista sufrido en España, conocido como el 11M, por los fatales ataques con bombas a la terminal de trenes de Atocha el 11 de marzo del 2004.
Aunque algunos prefieren no recordarla para poder seguir adelante, el 11 de marzo es una fecha imborrable en la historia, donde 192 vidas se apagaron, 1.500 personas quedaron heridas y millones en el mundo fueron sorprendidos por la noticia. La tragedia no solo afectó a los españoles, Latinoamérica también fue tocada, entre ellos ciudadanos de Ecuador, Paraguay y Cuba. Quienes no murieron en ese atentado recuerdan esta fecha como si fuera un cumpleaños más, porque han vuelto a nacer, dicen. Veamos un recuento de este hecho que sin duda ha dejado huellas en el mundo. Yo salía a trabajar y ya suspendieron la línea de trenes. Entonces, al dirigirme a la parada de autobuses para irme a trabajar, pregunté a una señora qué había pasado. Me dijo que había habido una explosión en el tren en Santa Eugenia. Es el tren el que iba mi hijo, porque él coge el tren de las 7:15 y a las 7:30 está en Santa Eugenia. Entonces yo sabía que mi hijo estaba ahí o en el tren del Pozo. El 11 de marzo del 2008 se cumplieron 4 años de aquel terrible hecho que hizo recordar además al 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos también fue atacado por Al Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Al igual que en el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de marzo en Madrid también hubo pérdidas humanas del Ecuador. Que he tenido tanto sufrimiento, tanto agobio, haberlo perdido. El ser que yo más amaba en mi vida. Yo no veía lo económico en él, yo veía su amor, yo veía lo que me daba, el orgullo que me daba. Cuando yo decía, él es mi marido, mi compañero, mi amante, lo que la gente pueda tildar. Pero era el hombre que quería y yo era la mujer que él amaba. Uno de los testimonios más dramáticos y desgarradores es el de esta joven que sobrevivió de milagro. Yo vi cómo eso explotó tan horrible. La puerta se abrió y todas las cosas se abalanzaban, salía el humo, caímos. Yo estaba ensangrentada pero parada. Nunca pienso en la muerte, ¿sabes? No la pienso, para mí no hay... Para mí yo no sé por qué no hay muerte. No entiendo por qué esto no se llama atentado. Se llama masacre. Se llama matanza. No atentado. Nadie intenta para que no ocurra. Matan para que ocurra. Se llama matanza. Se llama masacre. Porque no quieren ver a nadie vivo. Porque si hay gente viva es de milagro. 116 sujetos fueron detenidos y 29 sentenciados en España a 42.924 y 42.922 años de prisión. 4 años después, las secuelas persisten. Madrid sigue sin olvidar, y quizá nunca lo haga, esta masacre que no tiene justificación alguna. La ministra de Defensa de Ecuador, Guadalupe Larriba, su hija, Claudia Ávila, y 5 oficiales del ejército murieron en un accidente aéreo cerca de la base de Manta. Esos eran los detalles que se repetían en los medios de comunicación del país y el mundo en esa fatídica noche del 24 de enero de 2007. Guadalupe Larriba, cuencana, viuda y madre de 3 hijos, catedrática, diputada y fue líder dentro del Partido Socialista. Militancia política que le permitió el acercamiento con el entonces candidato a la presidencia Rafael Correa
quien luego la invitó a formar parte de su gabinete ministerial al frente de la cartera de defensa. Así, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupaba este cargo. Ella tenía un reto, era un desafío, una responsabilidad tan grande de ser la jefa de los militares. Estas son imágenes de minutos antes de que Larriva suba junto a su hija de 17 años en uno de los helicópteros Gazelle, que realizarían maniobras nocturnas como parte de los ensayos de lo que sería la ceremonia por el aniversario número 53 del ejército. El ejercicio hasta ese momento se lo realizó con normalidad. De lo que pasó después, solo quedaron estos, los restos de las naves y también el testimonio de los habitantes de la zona. Cuando vimos fue el choque, o sea que rozó un helicóptero con el otro y enseguida se encendió. Y es que uno de los helicópteros tocó las aspas del otro y el impacto provocó una violenta caída de las naves. En honor a los oficiales se levantó una capilla ardiente en Quito, mientras que los cuerpos de Guadalupe Larriva y su hija fueron llevados a Cuenca, donde además de una bienvenida con honores militares, fue recibida por centenares de personas que se volcaron a las calles escoltando los féretros. Y allí fue el momento para que el presidente de la República hable de su compañera de lucha, como la identificó. Pensar que tan solo 9 días después de inaugurar un gobierno con tanta ilusión, con tanta renovación, nuestra primera ministra de Defensa en la historia del país desaparezca, al menos físicamente, entre nosotros. Luego vino la misa y el cortejo fúnebre hasta que llegó el momento del último adiós en el cementerio general. Al mismo tiempo, la falta de un pronunciamiento oficial esclareciendo las causas del accidente daban lugar a especulaciones sobre un presunto atentado. Fue entonces cuando el presidente de la República anunció que un grupo de expertos extranjeros investigaría el accidente, entre estos una delegación chilena. Hay 3 pilotos especialistas, ingenieros de vuelo de helicóptero, y de hecho también hay un ingeniero de aviación que venía conmigo en el avión. El informe quedó listo y la comisión investigadora señaló que una falla humana sería la causa de la tragedia, específicamente por la pérdida situacional de los pilotos. Al mismo tiempo, el representante del presidente en la comisión reconoció que fue un error permitir que la ministra y su hija suban al helicóptero. Era un tipo de vuelo prohibido, no debió estar, no importa si ella pidió o no pidió, simplemente no debió estar en la aeronave el momento del accidente. Y es que la versión de que la ministra no tenía planificado ser parte de esos ejercicios aéreos se confirmó cuando apareció un segundo video con hora y fecha. Aquí ella muestra desconocer del viaje. Incluso ni siquiera sabía en qué nave se subiría, ni con quién. Con estas evidencias, la familia Larriva insistió en que se sancione a la cúpula militar que estuvo presente en el momento del accidente por permitir que la ministra y su hija suban a la nave cuando no estaba previsto y mucho menos permitido. Está a punto de cumplirse un año del accidente y el hermano de Guadalupe Larriva mantiene su desacuerdo en que no hubo las sanciones que esperaban. General Camacho, como jefe del comando conjunto, el señor comandante de la FAE y el señor comandante del ejército. Ellos son los responsables directos de lo que sucedió ese día. Monseñor Alberto Luna Tobar, presidente de la comisión de enlace que fue creada para darle seguimiento a la investigación, afirma que el informe fue transparente. Ha cumplido con todo lo que se debía hacer y que se ha esclarecido totalmente. El próximo paso de la familia Larriva será insistir al presidente de la República y al ministro de Defensa para que lleguen las sanciones. De lo contrario, presentarán ante organismos internacionales este caso que dejó un duelo nacional.
muerte. Son recuerdos dolorosos, dice el sargento González. Dice el sargento González. Una mezcla de odio y temor.